extender el estado de emergencia por 2 semanas más. Son los esfuerzos, los sacrificios que tenemos que hacer todos para vencer esta enfermedad. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Agradecerte en primer lugar por darnos esta entrevista. Como sabes, los tiempos en esta situación son muy cortos y las personas no suelen dar entrevistas a esta hora. El Perú, no solo el Perú, sino a nivel mundial, se está viviendo una desaceleración económica por el producto de la pandemia, ¿no? Primero que te voy a preguntar algo muy puntual a nivel nacional. Hoy día el presidente ha salido a declarar que se va a alargar el periodo de estado de emergencia 2 semanas más. El plan económico que se tenía a inicio del estado de emergencia era uno, pero al parecer ya no estaría funcionando como se tenía previsto, porque solo se tenía previsto alargarlo las 2 primeras semanas y luego 2 semanas más y que haya una curva. Sin embargo, hemos visto que los casos han ido incrementando y van a seguir alargándose al parecer las semanas. ¿Qué tan positivo o negativo va a ser seguir alargando la cuarentena considerando que la economía de nuestro país antes de la epidemia ya estaba estancada en algunos puntos? Mira, hablando de estancada como tal, no lo creería yo. Íbamos a crecer un poco menos, que el año pasado, que me parece que estábamos al borde de 2.3, apuntábamos 2 por ahí, e incluso hasta, ¿qué te digo?, febrero, teníamos proyecciones de, sí, ok, manteníamos eso, pero ya pasado 25 de marzo, 20 de marzo, ya obviamente las proyecciones te daban a quedarnos con suerte y crecer 0.1, 0.2. Incluso estaba leyendo, me parece un reporte de Intelio, estamos hablando de caer 5%, 6%. Ahora, vamos 2 semanas más, te soy sincero, opinión personal, o sea, 2 semanas más no creo que solucionen el problema. No creo que levantarlo ahorita o levantarla 2 semanas después vaya a ser gran cambio, sinceramente. Ahora, 2 semanas después, no sé si lo vayan a alargar más, pero ya la tendencia a que no aumentamos, no crecemos, definitivamente. Ahora, sobre las medidas del gobierno. Mira, de hecho, en la chamba en la que yo soy, en Telefónica, o sea, un día tenemos que presentar un plan, asumiendo que la cuarentena se levantaba para inicios de abril, otro día, no, ok, va a ser para el 14, 13 de abril, después de Semana Santa, luego, mejor un escenario más, terminando abril, y ahora nos hemos dado con la sorpresa de que, bueno, es el 12, 13 de mayo. Entonces, si la chamba a nivel telefónica es complicada, imagínate en ese caso de no solamente pensar en un sector, no solamente pensar en el sector turismo, no solamente en el sector gastronómico, en el sector hotelero, en el sector minero. Entonces, la chamba que están haciendo ahí los ministros, el presidente y bueno, toda la gente que está ahí detrás, de verdad respetable. En muchas de estas considero yo que no son las apropiadas. No sé si más adelante vamos a tocar el tema de FPs, pero por ejemplo considero eso que debería ya levantarse hace un buen tiempo. No porque eso vaya a solucionar el problema con esto solucionamos el coronavirus. No, pero es un problema que tenemos ya desde hace tiempo, ¿no? Claro, ese punto de la AFP, pero ahora salió una nueva interrogante. La ONP, ¿qué pasa con la ONP? O sea, en su momento se habló, sí, de sacar el 25% de la inversión que tienen muchos peruanos afiliados a la AFP, pero ahora, ¿qué pasa con la ONP? ¿Se podría también hacer eso con la ONP? Considero que es más complicado, ¿ya? Para la ONP, porque claro, tú cuando te jubilas, si estás en el Sistema Nacional de Pensiones, son dos, ¿no? Tenemos el del FP, que simplemente tú aportas a tu fondo, mientras que lo ONP es un sistema distinto, ¿no? O sea, independientemente de cuánto hayas ganado tú aportas lo mismo y al final está destinado a darte una pensión, ¿no? Considero yo que es más complicado apuntar a hacer un retiro a través de ONP. Ahí ya sí tiene que ser algo mucho más integral y que la reforma de las AFP incluya también a la ONP y que puedan hacer este traslado los que han venido aportando a la ONP, ¿no? Claro. Como ya lo manifestó la ministra de Economía, el propio presidente del Consejo de Ministros, va a haber una crisis laboral póstumo a esta pandemia o cuando se salga el estado de emergencia.
¿Tú consideras que nuestro sistema, tanto el sistema laboral como el sistema económico, estaba preparado o que tuvo que haber estado preparado para esta situación, para afrontar esta situación? Mira, en economía hay un libro, no me acuerdo ahorita el nombre del autor, pero habla de lo que le conocen los cisnes negros. Claro, o sea, nadie, ni por acá, te hablo en diciembre, quizás diciembre ya alguien podría hablársela, ¿ya? Pero antes de eso, o sea, imposible, ¿no? Pensar en algo así. Al igual como en su momento también lo fue imposible, hablamos de la burbuja inmobiliaria en el 2008, cuando cae Lehman Brothers. Sí, quizás uno que otro lo vaticinó, uno que otro lo veía, pero era algo que no nos esperábamos, y no nos esperábamos la consecuencia de algo que no mapeamos, y ese pequeñito nos trae todo abajo, que es como lo que está pasando ahora. O sea, los negocios ya, mira, de mi entorno, de mis cercanos, mi mamá ahorita está sin chamba, mi flaca con suspensión perfecta, uno de mis amigos lo han despedido. Entonces, y te hablo de gente que tiene instrucción completa o superior, ¿no? Entonces, pensemos en un sector más informal. Mejor dicho, ni siquiera informal. Pensemos en un sector más de trabajos de entrada, ¿no? Cuando recién estás saliendo de la universidad, o incluso cuando eres practicante. O si nos vamos al otro extremo, del sector informal. O sea, ahí ya ni siquiera suspensión perfecta. O sea, es chau. No hay nadie que te ampare, ni a ti como empresa informal, ni a ti como trabajador informal, ¿no? Muchos se preguntan qué va a pasar con todas las personas que queden sin trabajo, porque se cuestionó también porque la CONFIEP ya había solicitado anular algunos contratos ya desde que empezó la pandemia, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con esas personas, ¿no? ¿Cuál sería el plan estructural más formalizado que pueda acelerar las labores dentro del sistema laboral que tenemos? Porque muchas personas se van a quedar sin trabajo hasta diciembre, ya el presidente lo manifestó, el ritmo de vida que teníamos, que pudimos haber tenido hace un mes, ya no va a volver hasta el otro año. Pero hay una duda que muchos peruanos tienen, y yo estoy dentro de ellas, es porque el presidente ha dicho que a partir de enero del 2021 recién se va a empezar a reactivar la economía. ¿Va a ser cierto que puede ser a partir de enero del 2021? Muchos dicen que no se va a poder hacer a partir de enero del 2021 y que, es más, vamos a llegar al bicentenario como no pensábamos que llegaríamos. Mira, muy probablemente, a ver, pensemos en sectores, ¿ya? Yo te hablo de telecomunicaciones, que ahorita gran mayoría de trabajadores en telecomunicaciones, en Telefónica, donde yo no hemos tenido salida de gran parte de trabajadores, la mayoría están con teletrabajo. Pero si vamos a la fuerza de ventas, o sea, tenemos cerca de un canal que estoy viendo yo, que es el canal proactivo, 1.200 vendedores que, como su mismo nombre lo dice, es un canal proactivo, lo que hacen es salir a puntos concurridos, la venta activa de chips de fija, de productos de fija para el hogar, y simplemente no pueden vender. Y no van a poder vender ahora, ni mañana, ni pasado que se levante la cuarentena, porque tenemos un tema de una validación biométrica. Y justamente Ociptel nos ha puesto trabas con el biométrico, y con justa razón, porque es un foco totalmente contagioso. Pones tu dedo, la siguiente persona, si ya era contagiado, bueno, automáticamente podríamos hablar de un contagio. Entonces tenemos 1.200 personas, 1.200 vendedores, que ahorita no sabemos cómo seguir. Sin embargo, va a depender de cada empresa que justamente se encargue de innovar, ver cómo haces tú para vender. Ok, antes tu negocio era, yo tengo que ir a vender a sitios concurridos. Claramente no vas a tener ni sitios concurridos, y así tengas una persona que esté caminando por ahí, abordarlo va a ser un poco complicado. Que tenga la confianza de acercarse a ti, estar cerca de ti, ver tu celular, los productos que le estás ofreciendo, un poco complicado. Entonces, va a depender de cada empresa cómo se reinventa, ¿sí? Y, por ejemplo, en este caso, lo que se podría plantear, que hablamos del sector de los restaurantes, es pensar en su delivery, claro, es lo más básico, pero ya integrarlo a su cadena, ¿no? Hacer una integración hacia atrás, y simplemente no trabajar con terceros como Uber, Rappi, Globo, claro, no trabajarlo de su propia manera. Sí, eso es lo que han manifestado algunos cadenas grandes, que van a trabajar con sus propios repartidores, no van a trabajar con los servicios de Uber, Globo, ¿no? Pero saliendo un poco del sector privado, el punto positivo de esta situación es que China ya comenzó a reactivar todo lo que es el plan estratégico de trabajo, y es uno de los grandes socios comerciales que tenemos, pero
¿qué va a pasar con los demás países? ¿No? Por ejemplo, Estados Unidos ahorita todavía sigue en plena crisis, es como que si no se va a detener. Nuestros socios de Sudamérica siguen igual o peor, Chile, Argentina. Pero, ¿qué tendríamos que esperar nosotros o los peruanos que, por ejemplo, los ciudadanos de a pie que tienen un trabajo que está estancado en este momento y que no tiene la posibilidad de trabajar de manera digital o de manera virtual? ¿Qué tendría que esperar o qué se tendría que hacer para facilitarle una ayuda para laborar, ¿no? Porque de todas maneras van a haber personas y muchas personas que no trabajen por lo menos hasta fin de año. Mira, considero yo que el apoyo que brinda el gobierno a nivel de subsidios, subvenciones, hacia los más pobres, hacia los más necesitados, ok, de acuerdo, pero es una primera etapa. Eso claramente no puede continuar una vez levantada la cuarentena, una vez que se reactive paulatinamente los sectores. Esa persona que trabajaba en un sector A, que no se va a poder habilitar ni bien se levante la cuarentena a los primeros niveles, tendrá que reinventarse, tendrá que pensar en otra manera de generar ingresos. Y va desde esa persona que no puede hasta la persona que ahorita tiene teletrabajo y probablemente no la tenga en un mes, no la tenga en 2 meses. Y eso no viene, por un lado, de las personas que trabajan independientemente, viene de ellos, sí, totalmente de acuerdo. Pero por el lado de las empresas, ok, podemos ver empresas grandes que hoy día subsisten todavía, pero probablemente en un mes, 2 meses, se den cuenta que no es posible. No es posible, por ejemplo, que tenemos, por ejemplo, en Telefónica, dejar de vender productos, ya sea productos para la casa o productos móviles, y Claro. aparte de eso, no solo dejar de vender, sino los que ya vendimos, tenemos al gobierno que nos dice, stop, no puedo cortarles el servicio si no pagan. ¿Qué incentivo tiene una persona en pagar su recibo? ¿Qué incentivo tiene, pensemos en un banco, una persona de pagar un crédito si el gobierno te da la opción de congelar tu crédito? Claro, Sí, ese punto. entendemos que no haya, o sea, que la persona no tenga con qué pagarlo, pero ahí viene una vez más esta frasecita que la usa, me parece, todos los días en los discursos. Si se rompe la cadena de pagos, ok, cae Telefónica, caen 4.000, 5.000 trabajadores. Y lo Claro, mismo con muchas otras empresas. Claro, eso es lo que tú dices es cierto, ¿no? Por ejemplo, yendo como mencionaste, el sistema bancario. Hay muchas personas que tienen deudas fraccionadas, ¿no? Que las tienen que pagar en letras, pero el gobierno ha sido claro, ¿no? Que el banco tendría que postergar para fraccionarlo más adelante, pero si el estado de emergencia se sigue alargando, ¿cuál sería la solución para subsidiar todo eso, tío? Porque el banco también tiene trabajadores los que tiene que pagar, como dices, Telefónica también los tiene. ¿Qué se tendría que hacer, no? ¿Qué tendría que hacer el Ministerio de Se me ha Economía? cortado el audio. Espérame, ya, ahí te oigo. Ya, ¿qué tendría que hacer el Ministerio de Economía, no? Porque, a ver, eso de los bonos está bien, al principio normal, pero estar dándolos cada mes no va a salir muy productivo, que digamos, ¿no? ¿Qué tendría que hacer el Ministerio de Economía para permitirle por ejemplo, no facilitar también a la entidad bancaria, porque a la entidad bancaria también se le puede acabar la reserva para pagarle a sus trabajadores, por ejemplo? Eso es lo que tendría que hacer el Ministerio de Economía. Mira, y tu pregunta lo podemos alinear bastante con lo mismo que ha estado haciendo el gobierno, me parece, el miércoles pasado, cuando salió a levantar 3.000 millones de dólares más afuera, al mercado de valores. ¿Por qué? Claro, la pregunta que le hacían a la ministra es, ¿se está acabando el dinero? ¿Nos estamos quedando sin reservas? Probablemente todavía no. Pero ya el Estado está pensando, ya, mira, con lo que me sobra, con mi exceso de caja, tengo para sobrevivir o tengo para dar tanto en subvenciones. Se me ocurre, podemos solventar a los más necesitados por un mes, mes y medio, 2 meses o hasta 3 meses. Pero ¿qué pasa? Claro, si seguimos alargando esto, lo mismo que tú me dices, ¿qué tiene que hacer el banco? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué impulso o qué incentivo tiene que darle el gobierno? Acá no hay más que hacer que la gente empiece a consumir más, a gastar, que empiece a perder una vez que se levante esto, ese miedo que lo vamos a tener todos inherentemente es, ya, ok, y a los restaurantes pueden hacer delivery. ¿Compro? ¿Qué va? Restaurante, se te escapa una persona se contagió el día anterior, no sé cómo, se contagia, obviamente no te puedes hacer una prueba todos los días, no es sostenible. ¿Qué va a pasar? Entonces, con eso se cae todo. Sin embargo, una manera es, a pesar de que la ministra diga que no, es lo de inyectar dinero. ¿Y cómo inyectamos más dinero a la economía? Puede ser a través de las AFP. Sí, que las personas, digamos, de mayores ingresos puedan retirar dinero de su AFP no va a solucionar el problema del COVID.
totalmente de acuerdo. Pero si a esa persona le das mayor liquidez, va a poder inyectarle a la economía. Tanto las personas que ahorita les han permitido retirar 2.000 soles, o a los que les están permitiendo retirar o se va a permitir hasta el 25%, totalmente de acuerdo. Fuera de que el sistema de las AFP esté totalmente, que necesita una reforma, pero urgente y no de ahora, no de hace 5 años, sino de hace más, esto va a servir para que la gente tenga más dinero, que la gente pueda disponer de esto, sacrificando, sí, parte de lo que puede ser, entre comillas, para su vejez. Ya hicimos el hincapié de que igual no es un sistema que esté cumpliendo dicha misión, pero va a servir para inyectar dinero en la economía. Sí, ese punto de la AFP, ¿por qué no se da una reforma todavía? La AFP ya tiene un buen tiempo acá en nuestro país. En Chile, por ejemplo, ya se pidió una reforma de la AFP, pero aquí en Perú todavía recién cuando el presidente lo dijo hace 2 semanas que iba a investigar, el Congreso derogó una ley, luego la AFP se negó. Entonces, ¿por qué no se buscó hacer una reforma, una reestructuración de la AFP en su momento cuando pudimos haber evitado esto, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Mira, esto nace ya cojeando cuando entran las AFPs hace, ¿cuánto es eso? ¿Casi 30 años? ¿Estamos hablando? Claro. Uh-huh. Nace mal, nace de un sistema que no era el adecuado. Obviamente acá lo que se mueve, y el otro término ahí que lo utilizan bastante, es puro lobby eso. O sea, es muy difícil, hay demasiados poderes arriba que impidan que las AFP salgan o que las AFP se manejen bajo otro sistema. Porque es claro que ese sistema no es el apropiado, sin irnos muy lejos, como tú mencionas, el caso de Chile, donde ya las protestas son de verdad. Acá hacemos protesta, hacen protesta los maestros, los médicos, los mineros, y te hacen protesta para cerrar el Congreso. Pero no ves a personas de clase media yendo a protestar porque literalmente nos roban el dinero con las AFP. No se ve, lamentablemente. Y es un claro ejemplo, no promoviendo una marcha, pero sí algo que se debería hacer, algo que se debería pedir. Y quizás, bueno, no es el congresista más nutrido en el tema quien está moviendo todo este tema, hablando de Urresti, pero sí, está clarísimo, ya lo dijo el presidente, es algo que se tiene que hacer. Estamos actuando muy tarde en ese tema. Esperemos, no sé si de acá a un año, pero que esto se haga y que se haga bien. Que nazca bien. Ya han habido intentos de reforma, ya nos dijeron las AFPs que si retirábamos el 95.5% a aquellos que ya estaban en edad de jubilarse, todo se iba a caer. Y es exactamente, así te lo digo, exactamente el mismo argumento que decía la ministra, que decían las AFPs, que era ¿cuál? Ok, no, se va a retirar mucho dinero del sistema y esto nos va a traer abajo todo. Mentira. No pasó hace 4 o 5 años cuando se permitió la liberación del casi el 96% de la AFP. No va a pasar ahora. Tampoco digo que no exista un ahorro pensando en el futuro. Debería existirlo, pero algo que te asegure una rentabilidad. De verdad, anteayer, me llegué al estado de cuenta de mi AFP y ver que pierdo 4.000, 5.000 soles por segundo mes consecutivo. O sea, te hablo 10.000 soles perdidos en COVID, que es más de lo ganado en intereses a lo largo de casi 8 o 9 años que llevo trabajando. Entonces, eso, ya, vivirlo uno mismo ya es desastroso. ¿Tú crees que hay una presión por parte de las entidades privadas para la ministra? Opinión personal, sí. Totalmente de acuerdo. La CONFIEP salió hace 2 semanas, ¿no? La representante de la CONFIEP salió hace 2 semanas a velar por los intereses de las entidades privadas de las grandes corporaciones. Pero eso nace también, y se le ha hecho mucha crítica al plano económico que hay en la Constitución del 93, que prácticamente pone de rodillas a todos los peruanos ante las grandes corporaciones, porque primero no se les investiga, no hay una reforma para ellas, y por ejemplo, como está la típica frase, ¿no? Los grandes nunca pierden. Sí. ¿Cuál es la pregunta ahí? Perdóname. Por ejemplo, ¿por qué crees tú que la CONFIEP estuvo tan preocupada para comenzar a cortar contratos? La CONFIEP fue la que promulgó eso, de cortar contratos. Sí, o sea, así como tenemos asociaciones que velan por los trabajadores, tenemos asociaciones que velan por las empresas. Lamentablemente, vamos a tratar de llegar a un equilibrio, sí, pero va a ser inevitable que alguien trate de tirar para su lado.
O sea, es inevitable. No se está aplicando de la manera correcta eso de la suspensión perfecta, ¿ya? No me parece que empresas como, bueno, ahí que es parte del grupo también, del grupo UTP, empresas como Cineplan, que ha sido uno de los casos más sonados, estén Claro. solicitando suspensión perfecta para sus trabajadores. Debería ser una empresa que de verdad, como último recurso, demuestre, oye, sí, no puedo, ya, si pago un mes más de planilla, nos vamos todos, se van ustedes y me voy yo a la quiebra, y por eso, ok, trabajadores, suspensión perfecta. Sí, no hay empresas a las que no debería aplicar esto. Me parece que no está muy claro lo que han sacado en el decreto, permitiendo que cualquier empresa grande lo pueda hacer, y no solo eso, empresas pequeñas también, falseando números, puedan hacer esa solicitud de suspensión, o simplemente empresas que de verdad priman primero ellos antes que los trabajadores, ¿no? Ya saliendo un poco del plano nacional, a nivel internacional, por ejemplo, ¿cómo crees que nos va a ir acá en el plano internacional, por ejemplo, el comercio con China, que se va a empezar a reabrir? En algunos países en Europa han prorrogado que a partir de julio, junio van a empezar a reabrir también lo que son el tráfico comercial. ¿Eso puede ayudarnos un poco también para reactivar la economía, la inversión de capital extranjero? De hecho que sí. Ahora, que el capital extranjero esté dispuesto a invertir en el país va a depender mucho, ¿no? Va a depender a que demostremos que hemos podido ya no figurar como estamos ahorita, que es el segundo país con mayor número de contagiados, mayor número de fallecidos en Sudamérica. Va a depender mucho de eso. Va a depender mucho de estas semanas que estamos llevando a cabo. Soy sincero, de lo que he podido ver los pocos días que salgo para comprar o algo, no me parece que la gente esté acatando con la misma rigurosidad que lo hacía en la primera, segunda, hasta tercera semana. Por eso también creo, opinión personal, que alargarlo un poco más, pero ya como lo está haciendo la gente, no ayuda mucho. No ayuda mucho. Se ve cantidad de micros, repleto de gente, y claramente no son gente que están yendo a cobrar el bono. No es gente que va a abastecerse nomás. Ya la gente ha logrado sacarle la vuelta, se ven menos militares, ya no te intervienen como era la primera, segunda semana, ¿no? Entonces va a depender mucho de que nosotros como país podamos respetar esto, podamos contener en la medida de lo posible la proliferación del virus, y que luego ya, como tú dices, en julio, agosto, no sé si tan pronto, la verdad, pero se pueda ver con buenas miras al país como, oye, mira, qué bien salió el Perú. Así como nos felicitaban hace 2, 3 semanas con las buenas gestiones de la ministra de Economía, a ver si también nos felicitan al término de esto. Qué bien se recuperó Perú. Empezó chiquito y luego fue el de mayor tasa de crecimiento, pero se logró recuperar. Claro. Justo mencionaste acerca se le felicitó a la ministra, pero al parecer esas felicitaciones ya no estarían cambiando, ¿no? En la prensa internacional ya comienza a ver que el plan que estructural económico que se tenía al principio ya estaría mostrando algunas falencias. ¿Cómo crees que nos va a ir terminando la pandemia? ¿Cómo crees que en el aspecto económico, cómo crees que nos va a ir ya para finalizar la entrevista? Porque CNN hace unos días sacó un informe y el Perú no está dentro de los países a lo que le afectaría mucho, ¿no? En realidad es uno de los países en los que le afectaría menos esta crisis económica, la desaceleración económica a nivel mundial. Pero ¿qué tan cierto puede ser esto que lanza CNN? Porque, como se sabe, Perú tiene tratado de libre comercio con China, con muchas potencias, pero esas potencias también están viendo involucradas en alguna desaceleración económica, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que dices. Parte del plano internacional, como te decía hace un momento, va a depender mucho de cómo lo solucionemos nosotros, cuál sea la perspectiva del país, cuál sea cómo nos vean desde fuera. Y a nivel interno, lamentablemente, sí, tenemos un sector totalmente informal, o la gran parte de la PEA es informal acá. Entonces, en la medida que ellos no puedan recuperarse o no logren subsistir a estos 2 meses de momento, quién sabe, 2 meses y medio de cuarentena, también sumado al problema que es difícil, fuera de que la medida que se plantee, si vamos a dar el equivalente a una canasta básica, si vamos a dar el equivalente al doble, es cómo hacemos llegarle ese dinero a las personas, porque hemos visto que ya del primer bono
aún no se logra entregar en su totalidad y ya deberíamos estar siguiendo esa línea en el tercer bono o quizás cuarto. Entonces, ese ya es un problema nuevamente ya de más atrás. ¿Por qué en las primeras semanas salían que se estaba entregando dinero incluso a personas fallecidas? Hay errores en los censos, hay errores en el mapeo de la población. No solo eso, la bancarización de acá de los más necesitados justamente, que son a quienes necesitamos darles el dinero, es muy baja. Sería tan fácil para el gobierno si tuviésemos todos una cuenta, como decía, en el Banco de la Nación, hacerles el llegar del dinero de un día para otro, ¿no? Lamentablemente va a depender ya de nosotros, del sector informal, de todos como país, en la medida de lo posible, aportando con nuestro granito de arena para salir adelante, que nos vean mejor desde fuera y una vez levantada la cuarentena, nosotros mismos poder reinventarnos y al final los que se reinventan, los que no nos quedamos en, oye, me despidieron, ¿qué hago? Me quedo sin trabajo 1 mes, 2 meses, 3 meses. Mientras que busquemos hacer algo para salir adelante, creo que podemos. Ya hemos demostrado a lo largo de los años, no soy tan viejo, pero a lo largo de los años hemos demostrado que hemos podido salir de cosas muy malas, quizás peores. Creo que podemos también salir de eso. Listo, Carlos. Muchas gracias por la entrevista y espero que estés bien, que te sigas cuidando y agradecerte, ¿no? Porque en este tiempo hay que tratar de informarle a las personas. Algunas personas desconocen de algunos puntos, otras personas no tienen un conocimiento claro sobre lo que podría pasar o cuál sería, o cómo tendríamos que afrontar esta problemática, ¿no? Pero quiero agradecerte, mandarte un abrazo y espero que te cuides tú y tu familia también y a quedarnos en casa. Igualmente, Yair, éxitos. Nos vemos. Chao.